Bueno, vamos a conversar con esta diapositiva sobre el evento de la tercera semana, que es la gastrulación. Hasta ahora habíamos visto un embrión bilaminar con epiblasto, hipoblasto, que acá está representado todo el epiblasto de esta manera y el hipoblasto aquí. Esta diferenciación de colores tiene que ver con que estas células epiblásticas que encontramos acá, a qué células, a qué hojas embrionarias van a dar origen, por eso están pintadas de diferentes colores. Este es el epiblasto que nosotros vimos hasta ahora, siempre pintado de color azul. Lo que pasa es que para la cuestión pedagógica, Flores, que es donde extraje esta figura, pinto de color rosado aquellas células que luego de terminar la gastrulación va a dar origen al mesodermo, y de amarillo aquellas células que luego de la gastrulación va a dar origen al endodermo. Recuerden que hay tres hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en este caso están pintadas de diferente color para que ustedes vean que si bien originalmente son células epiblásticas, cuando termina la gastrulación van a convertirse en células de estas tres células componentes de estas tres hojas embrionarias. ¿Cómo se produce la gastrulación? Bueno, dijimos que eran movimientos sucesivos del epiblasto. Bueno, ¿cuáles son esos movimientos? Bien, comenzaban, como dijimos anteriormente y comentamos en las filminas anterior, con la aparición de la línea primitiva, la fosita primitiva y su inductor, el nódulo de Hansen. Bueno, entonces, este movimiento que se produce a través de las células del epiblasto, pero que rodean a la línea primitiva, empiezan con un primer movimiento, que es el movimiento de convergencia. O sea, todas las células epiblásticas que estaban, solamente empezaba la formación de la línea primitiva, ¿no? Que es lo que vamos a observar aquí arriba. Bueno, comienzan a converger. Todas las células epiblásticas convergen hacia la línea media, que es donde se encuentra la línea primitiva, mediante desplazamientos gastrulares. ¿Qué ocurre cuando las células que ocupan la periferia del epiblasto comienzan a dirigirse hacia la línea media? Esa es la convergencia, convergen hacia la línea media. Luego se produce la invaginación, ¿no? Luego de una intercalación dada por las células provenientes de los extremos laterales, fíjense que vienen por aquí, que se encontraban convergiendo en la línea media, comienza a deprimirse el tejido en este sector, ¿no? Debido a la presión que ejercen estas células que están aquí, que están convergiendo todo el tiempo. Esto es algo dinámico, entonces ejercen tanta presión que hunden a esa línea primitiva, formando a la línea ya en un surco, ¿no? Porque es tanta la presión que empieza a hundirse esa línea primitiva, y lo que se denomina invaginación. Luego de que se produce la invaginación sobre la línea primitiva, recuerden que todo esto se da en el epiblasto, ¿no? Que rodea a la línea primitiva, ¿sí? Luego que se dio la convergencia, la invaginación, y ahora va a darse la ingresión o ingreso. ¿Por qué se llama así? Bueno, ¿qué pasa? Este movimiento se diferencia la ingresión de la invaginación, es que en el fondo del surco primitivo que se había formado aquí, es tanta la presión que ejercen las células que termina rompiéndose, ¿no? La membrana basal que sostiene a estas células, ¿no? Que es en forma de empalizada, células cilíndricas epiteliales, ¿no? Y recuerden que toda célula epitelial o tejido epitelial está apoyado sobre una membrana basal. Bueno, justamente este surco primitivo lo que pasa es rompe la membrana basal, su membrana basal, las células ya se desnaturalizan, desnaturalizan sus uniones mesenquimáticas, las uniones que las mantenían firmemente unidas en las posiciones anteriores cuando formaban parte del epiblasto, y comienza el proceso migratorio de intercompartimentalización, donde atraviesan justamente esta interfaz
ya las células dejan de ser células epiteliales, conservadas, células que cuando nosotros estudiamos tejido epitelial sabemos con uniones estrechas, células que se semejan unas a otras, por uniones muy fuertes. Entonces es tanta la presión que las células epiblásticas en convergencia e invaginación ejercen que esa estructura epitelial ordenada se pierde. Y estas células de tipo epitelial pierden esa estructura epitelial para pasar a ser de células tipo mesenquimáticas, ¿no? Ya fíjense que estas células estructuralmente están perdiendo la forma, se están transformando. Para pasar al último movimiento, que es la divergencia. Una vez que empezó la migración celular, o sea, que ingresaron las células epiblásticas transformadas desde células epiteliales a células mesenquimáticas, entonces estas células abandonan, como ven ustedes también aquí, al epiblasto y se posicionan debajo de él. Y comienzan a alejarse de la línea media lateralmente. Entonces, como vimos hasta ahora, convergencia de las células epiblásticas, invaginación, formando un surco, siempre ese surco, ¿no?, que sigue a la línea primitiva. Ingresan las células, pierden la capacidad, esa forma epitelial y se convierten en mesenquimáticas y empiezan a migrar hacia los costados lateralmente y se produce lo que se llama elongación. La elongación sería que las células en migración empiezan a migrar en sentido lateral y también en sentido cefálico, o sea que no solo van a migrar hacia los costados, ¿no?, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo de la línea media, sino que también van a empezar a migrar, esto está sucediendo en la parte caudal del embrión, y empiezan a migrar hacia estas células de forma rosada, que van a dar el mesodermo, hacia la porción cefálica. Cuando hablemos del mesodermo, vamos a ver cómo migra este mesodermo. Ahora, todos estos eventos se están dando gracias a el factor de crecimiento de los fibroblastos, que se llama FGF8, factor de crecimiento de los fibroblastos 8. Luego de la divergencia hay otro movimiento posterior que se denomina reconvergencia, que es cuando el extremo cefálico del embrión, las células vuelven a dirigirse a la línea media, evitando, por supuesto, a la membrana bucofaringea. Esa membrana bucofaringea, fíjense, no van a tener células mesodérmicas. Entonces, luego de que esto pasa, que pasa la convergencia, invaginación, divergencia, ingreso y la reconvergencia, volver a encontrarse en la línea media pero cefálica, hay otro movimiento que se llama epibodia. Este movimiento es realizado únicamente por las células que desarrollan derivados ectodérmicos. Este compuesto está compuesto no solamente por la migración de las células, sino también por una proliferación más acentuada. Las células ya no son intercompartimentalizadas, sino que emigran del epiblasto para formar nuevos discos embrionarios, sino que a partir de los restos de los epiblastos que no migraron por el surco primitivo, procederán a expandirse cefálicamente. Entonces, nosotros en cuanto a los colores, un poquito que lo que yo quería comentarles era que si bien comenzábamos con un epiblasto que era totalmente azul, por cuestiones didácticas, y los comenté, Flores, que es el autor de esta imagen, tiñó o coloreó de rosado aquellas células epiblásticas que van a dar el mesodermo, y con amarillo aquellas células epiblásticas que van a dar al endodermo. Entonces, cuando las células se invaginan, las primeras células que se invaginan y que migran van a ocupar esta zona, ocupar sitios del hipoblasto, ¿no? Las células hipoblásticas se van a ir corriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células epiblásticas van a ocupar algunos espacios del hipoblasto y van a formar la hoja embrionaria endodermo. Las células rosadas del epiblasto
que también van a invaginarse y van a entrar invaginándose y van a ingresar después de las células que van a formar el endodermo, son las células que van a transformarse en células de tipo mesenquimatosas y van a formar al mesodermo. Y las células que no migraron, que si bien terminaron en la línea media, que son estas que están en color gris aquí, ¿no? Que si bien convergen, pero quedan, no llegan a invaginar, no ingresan, son las que van a formar al ectodermo. Entonces, aquí con la finalidad, la gastrulación va a ser la formación de las 3 hojas embrionarias.